La nueva FM 94.7 presenta Las 7 de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, bienvenido a las noticias. Altas temperaturas durante el día e ingreso de humedad favorecerá condiciones para chubascos vespertinos sobre Chiapas. El frente frío número 10 se localiza al norte del país y se desplaza hacia el este-sureste. Se reportan lluvias fuertes en 4 zonas de Chiapas. Zafarrancho en el mercado Castillo Tielmans de San Cristóbal de las Casas. Golpes, naranjazos, gritos y puestos destruidos fue el resultado del enfrentamiento por la venta de flores por el Día de Muertos en lugares que no están permitidos. Reconoce magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, lucha incansable de Manuel Velasco en caso Patistán, con la posible liberación del maestro Alberto Patistán Gómez a través del indulto aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores. Se demuestra que la justicia existe en el país y se fortalece la reconciliación, afirma. En contraparte, reconoce Asociación de Abogados Chiapanecos que se hace justicia en caso Patistán, pero exige que no quede impune la muerte de 7 policías en el año 2000 en el municipio del Bosque. Rechazo categórico de Zoé Robledo Aburto y de Mirna Camacho Pedrero, ambos, del PRD 1 y la segunda del PAN, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, por la homologación del IVA del 11 al 16% en todo el país. Bienvenidos al epicentro de la información. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información. Porque la noticia somos todos. Acompáñame en los próximos 60 minutos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 31, último día del mes de octubre de 2010. Se fue como agua el mes de octubre y también el año, También el año se está yendo como agua. Bueno, nos queda nada más un par de meses para este 2013, un par de mesitos que pues hay que pedirle a Dios que nos mantenga siempre bien para poder estar con nuestra familia primero y por supuesto con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Voy a enlazar en un momento más con Roberto López allá en San Cristóbal de las Casas. Mire lo que ocurrió, se agarraron a tomatazos, a naranjazos por pelearse lugares, un puesto para vender flores por el Día de Muertos. Los vivos se pelean por vender flores a los muertos, para festejar a los muertos, y hay un descontrol. Hubo un zafarrancho ayer que todavía sigue habiendo secuelas hoy por la mañana. Roberto López, te escucho. Muy buenos días allá en San Cristóbal de las Casas. Adiel, buenos días, auditorio, buenos días. Lamentable lo que sucede ahora en los mercados, no solamente en esta ciudad, en muchos, pero con este problema de la austeridad, el problema de los maestros, el problema de la falta de dinero. Esto ha acarreado muchos problemas en los mercados donde las ventas son muy bajas. Déjame comentarte que el día de ayer, por un solo puesto que vendía coronas de muerto y al parecer no tenía permiso, la mañana de este miércoles se armó un zafarrancho en la entrada principal del mercado José Castillo Tielmas, donde volaban las frutas, los palos. Era un problema que se dio en la entrada principal de este mercado. Escuchemos lo que dice el administrador de este mercado, que es Luis Emilio Trampe Velázquez. Todo santo. Por acuerdo de la mayoría de aquí del mercado se tomó el acuerdo de que el estacionamiento quedara vacío. Entonces, nada más es la única persona que nos está generando problemas. Nosotros ya les hicimos la invitación. Servicios públicos también ya
investigación que ellos hicieron y les dijeron que aquí no se puede vender flores. Hay un lugar que se puso en la Plaza de Toros, un tianguis de flores, donde se les invitó a ella que participaran allá, y cosa que hace caso omiso a la situación. Asimismo, esta señora que estaba renuente a salirse, Cristina Hernández, esta única persona y que al parecer pertenece a la ONPP. Escuchemos lo que dice. Sí, como te decía, Adiel, después de esto comenzaron los naranjazos y uno, por mala suerte, casi me cierra el ojo, pero bueno, es parte del trabajo. Por último, vamos a escuchar a Narciso Ruiz Santis, líder de la Almetrach, importante organización de este Castillo Tielman. Sí, efectivamente, mira, se acordó, desde el año pasado se manejó así, el año pasado no hubo incidentes, pero al parecer, liderados por Juan Papero, alias el Negro que le llaman, entonces él ha dado instrucciones de romper todo tipo de acuerdo y colocar gente por donde tenga que colocarse. Ha hecho así en Merposur, también quiere hacerlo acá, y recordemos que esta persona ha sido violento, le gustan los enfrentamientos, como acabamos de ver. Igual pasó en el área del Terraplén, hubo un enfrentamiento, mataron a una persona y este señor fue detenido más de 15 años en la cárcel. Saliendo está haciendo lo mismo, y creo que vamos a solicitar alguna instrucción directamente con el gobernador, porque no puede estar alterando el orden, la tranquilidad que ha estado prevaleciendo en el mercado. Nosotros tenemos 385 ambulantes aquí en la calle, pero ellos igual están respetando todos los acuerdos, nosotros estamos respetando los acuerdos. Hay un acuerdo con el ayuntamiento, ya que el mercado completamente está saturado, entonces por un acuerdo de locatarios y a petición con el ayuntamiento se está viendo, y nosotros nada más estamos pidiendo que se cumplan los acuerdos que se están haciendo. Sí, Ediel, por último nada más mencionarte que hasta este lugar tuvo que llegar elementos de la policía municipal para tratar de poner orden, incluso llevarse este producto que eran coronas de muerto, coronas de papel artificial, pero estaremos pendientes por lo que pueda acontecer. Buenos días. Muy buenos días, Roberto, gracias por lo que nos acabas de informar allá en San Cristóbal de las Casas. Pues esto ocurre año con año. En la zona de San Cristóbal es una especie de una venta de flores por la que se pelean los lugares más visibles, donde la gente pase y le pueda comprar más pronto. Pero este zafarrancho ocurrió ayer por la mañana, como eso de 7, 8 de la mañana, y siguió en el transcurso del día, según la información que nos reporta Roberto López Ruiz, nuestro corresponsal allá en San Cristóbal de las Casas. Bueno, estaré pendiente en un momento más. Voy a enlazar también con Joel Cruz. Ayer hubo una boda masiva. Aprovecharon muchas parejas para, luego que el gobierno hace estas promociones para hacer que las familias o las parejas que tienen un amaciato y que no han legalizado su relación, lo hagan por la vía de lo civil. Y Joel Cruz tiene esta información. En un momento voy a canalizar con Joel. Voy a enlazarme a Tapachula con Carlos Córdoba. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenos días, es un gusto saludarte en esta mañana. Bueno, pues nos vamos con toda la información que se ha generado precisamente ya en el transcurso del día de ayer, y siendo alguna con todo lo que se está viviendo en esta perla del Soconusco. Bueno, nos vamos primeramente vamos a escuchar lo que sucede en la cuestión migratoria. Precisamente el Instituto Nacional de Migración, bueno, priva de su libertad a migrantes centroamericanos. Vamos a escuchar a quien es parte fundamental del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, a Melissa Bertes, quien comenta al respecto de esta situación que prevalece en el Instituto Nacional de Migración. Ya me se presenta
presentación, como ahora lo marca el Instituto Nacional de Migración en las estadísticas de 2013, en realidad sigue siendo privación de libertad hacia personas migrantes. Nada más lo maquilla, ¿no? Solamente se maquilla, porque antes se hablaba, por ejemplo, de presentación, alojamiento, ¿no? Bueno, se sigue hablando de presentación y alojamiento, pero jamás, obviamente, el gobierno mexicano y en particular el Instituto Nacional de Migración, pues va a aceptar que existe migración detenida o privada de libertad, ¿no? Sin embargo, en la práctica estamos viendo que muchas veces esta migración pues excede de el tiempo determinado para una falta administrativa. Nosotros, desde las organizaciones de sociedad civil con las que nosotros trabajamos, siempre analizamos que este tema es de privación de libertad, ¿no? Muchas veces privación prolongada de libertad, o por ejemplo privación de libertad de personas mexicanas inclusive, ¿no? Que nos parece eso bastante garrafal. Entonces esto pues obliga a tener una mayor vigilancia de qué ocurre con los mecanismos de detención, de verificación migratoria, pero sobre todo qué es lo que está ocurriendo en la estación migratoria siglo XXI, que es la estación migratoria más grande de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues ahí está la voz de Melissa Bertis, quien es precisamente la defensora de los migrantes aquí en lo que es la zona fronteriza de aquí, lo que es precisamente entre Chiapas y Chiapas y Guatemala, y sin duda alguna esto es una llamada de atención pues otra vez al Instituto Nacional de Migración, que se tienen todavía la privacidad de la libertad de los inmigrantes que de una u otra manera van buscando ese sueño americano, Adiel. Pero en fin, vamos a continuar esperando si las propias autoridades hacen su trabajo con respecto a esta situación. Cambiándote el tema, Adiel, rápidamente. Bueno, platicamos con el ingeniero Carlos Gumaru García, quien es el director de la Facultad de Agronomía, con respecto a este cambio de horario que mucha gente dice, bueno, es que no nos conviene en nada, pero vamos a escuchar que no tenemos prácticamente la cultura de poder utilizar la luz natural, que es en beneficio de una salud ambiental. Vamos a escuchar. Sí, de qué se trata el asunto, que el modificar el horario implica que se utilice menos energía eléctrica por el uso de aprovechamiento de luz natural. Eso implica, si lo juntamos con esta presentación, es una emisión menor de carbono y es un beneficio ambiental de lo que se está logrando. Entonces la sociedad no lo percibe directamente, pero es una estrategia de cuidado de medio ambiente, de salud ambiental y de ir buscando que tengamos una cultura de mejor aprovechamiento de la energía. Bueno, pues breve y conciso de lo que comenta el ingeniero Carlos Gumaru García, saber utilizar la luz natural, obviamente no lo vemos así, siempre decimos que nos cobran un poco más la energía eléctrica, pues así es la situación que se prevalece aquí en esta Perla del Soconusco en este jueves. Adiel, el día de mañana te tendré una entrevista con el presidente municipal de Mazatán, que el día de ayer estuvimos en una rueda de prensa con él. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por tu reporte. Buenos días. Buenos días. Estamos analizando aquí Julio Rodríguez y Fernel Galvez Rodríguez. ¿Son parientes, caray? Nada que ver, ¿verdad? En Chiapas todos somos parientes. En Chiapas todos somos hermanos. Sí, así es. Muy bien. Oiga, estamos revisando los senadores. Hay 5 senadores por Chiapas y los que votaron por la homologación del IVA del 11 al 16%, pues son 2 votaron, que es Roberto Albores Gleason, del PRI, además dirigente del PRI. ¿Qué le va a decir a su gente ahora? ¿Con qué cara se va a parar frente a los actos públicos de decirle voy a hacer que haya más recursos, más rentabilidad de las empresas, allá sobre todo en la zona fronteriza? Tenemos 20 kilómetros de frontera que lo compartimos con Guatemala, Tapachula, la zona de Comitán, pues toda esa franja fronteriza en donde los negocios se veían beneficiados porque los guatemaltecos venían a comprarnos porque es más barato en México. Pues ahora no, ahora resulta que ese flujo económico es muy probable que se pare, ¿sí? Y le va a pegar a de por sí la cerrada economía de los chiapanecos en la frontera. Te saludo con gusto,
Ferner Galvez Rodríguez. Gracias, Adiel. Déjame decirte que sí es una situación bastante complicada. A lo mejor los que viven en las zonas centros del país o en el centro del estado, por ejemplo, a lo mejor no se han dado cuenta lo importante que es mantener un IVA en esas cantidades, hablando del 11% y no el 16% como se ha estado manejando. Toda vez que en el asunto de las fronteras, el asunto del comercio fluye demasiado. Es decir, no es el consumo de manera directa de los nacionales, sino la llegada, el arribo de la gente que llega a comprar a cada una de las fronteras, todo porque bajan los costos de cada uno de los productos y por lo tanto la gente que vive del comercio, del pequeño comercio o incluso de los grandes capitalistas, en el caso de Sams, de todas esas Sorianas y todas esas empresas, de una u otra forma les provoca grandes cantidades de ventas y han abarrotado en la zona de Tapachula, por ejemplo, Tuxtlachico y todas las zonas aledañas, abarrotan prácticamente y tienen que estar abasteciendo constantemente, incluso también lo que corresponde a lo que es los mercados, los productos, incluso de granos básicos, de la canasta básica, el azúcar, el maíz, el frijol, está siendo abarrotado, pero es por la gente que viene de fuera, todo por las condiciones del IVA que se maneja un 11%. Y además quiero decirte también, Adiel, otro asunto también es el precio de las gasolinas. De 10 a 12 pesos prácticamente es un ahorro cuando llenas un tanque, ya sea de 40 o 60 litros, pero en los tiempos de crisis 10 o 12 pesos son 10 o 12 pesos. Pues esa era la ganancia, ¿no? Así es. Pero bueno, voy a hacer contacto en un momento más con Zoé Robledo Aburto, desde la capital del país. Pero ayer, mire usted, el Partido Acción Nacional reventó. Quien está ganando terreno o recuperando lo perdido, pues es el PAN. Teniendo una actitud prácticamente de izquierda, y eso es lamentable para otros partidos que siempre se han dicho de izquierda. Claro, al PRD lo divide prácticamente, una parte del PRD trabaja de manera conjunta en este tema. 10 de 22 votaron en contra. Así es, y son expresiones muy específicas. Quiero decirte que en la Izquierda Democrática Nacional es una de las que está trabajando de manera en la defensa del territorio y sobre todo la defensa del país. Yo quiero pensar que hay dos discursos. El PRD que le apuesta a la gobernabilidad, o a la otra parte que se resiste y que mantiene pues esos niveles de no radicalismo, sino una postura defensora de izquierda, como se ha manejado el PRD como nación. Sin embargo, déjame decirte, Adiel, que va a ser muy importante la decisión en cuanto a la votación que se dé en cuanto a la reforma energética, porque el petróleo es la parte fundamental y creo que ahí van a definir los destinos de los partidos políticos con relación al 2015. Muy bien. Bueno, en un momento le voy a comentar a usted, por lo pronto la postura ayer en el Senado, hubo, pues, intentaron reventar los panistas. Bueno, sí reventaron porque se levantaron del debate. El Partido Acción Nacional reventó la sesión donde se discutía la miscelánea fiscal en lo particular, al acusar al coordinador Jorge Luis Preciado que esta plenaria pues, es una mera farsa porque no hay oídos ni intención de atender las propuestas de su grupo en temas tan relevantes como el IVA fronterizo. De inmediato, a la orden de Preciado Rodríguez, la bancada salió del salón de plenos y el priista Emilio Gamboa pidió un receso que le concedió el presidente de la mesa, Raúl Cervantes. Nervioso, Cervantes comenzó a alzar la voz pensando que el micrófono estaba cerrado. Cuando dialogaba con la senadora Ana Lilia Herrera, más reglas nada. ¿Quieres que se caliente más?, preguntó con el micrófono abierto. Los panistas se encuentran reunidos en su salón de plenarias y de acuerdo al queretano Francisco Domínguez habrán de tomar una decisión respecto a si se mantienen en las negociaciones de minutas pendientes como la ley de ingresos. En el pleno del PRD debate un tema, pues un team back, la postura que asumirán, ya lo conocemos por supuesto, votaron a favor 12 diputados. De los 5 diputados chiapanecos, quienes votaron en contra de la homologación del IVA, Mónica Arriola, Roberto Gil del PAN, Mónica Arriola del PANAL y Zoé Robledo Aburto. Votaron en contra de la homologación, se oponían a la homologación del IVA en la frontera. Y quienes votaron a favor, pues Luis Armando Melgar del Verde y el senador del PRI, Roberto Albores Gliso. Ahora, ¿cómo van a ellos a enfrentar en actos públicos? Primero ante sus correligionarios. Y hoy se deben, la senaduría, el puesto que ocupan, se deben a los chiapanecos, porque tienen que gobernar para todo Chiapas. Tienen que hacer leyes
y votar. Si votan en contra, pues es en contra de todo Chiapas. Y si votan a favor, es a favor de todo Chiapas. Y de todo el país, porque también representan a todo el país en el Senado. Pues este discurso y este costo político lo van a tener que asumir en lo que queda del sexenio. Está muy temprano el partido de fútbol en la política como para ir perdiendo de esta manera. Está muy temprano el partido, se lo digo. Y vamos a metaforear por lo que vivimos ayer con México, Finlandia. Bueno, en un momento más voy a enlazar con Joel Cruz. Le comentaba a usted que hubo bodas masivas en Arriaga y de plano muchas parejas decidieron unirse, y eso es pues la garantía de hacerlo de manera legal. La relación que mantenían hoy es una realidad. Joel, te escucho, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ariel, saludos desde la costa. Al encabezar el acto de celebración de las primeras bodas masivas que se realizan en la ciudad de Arriaga, el presidente municipal Noel López Duque de Estrada reafirmó el compromiso del gobernador del estado Manuel Velasco Cuello para cumplir con el mes de octubre dedicado a las bodas colectivas gratuitas, teniendo como escenario el salón de usos múltiples de la presidencia municipal. El mandatario, acompañado de la presidenta del DIF, María del Carmen Figueroa Trujillo, así como de la oficial del registro civil, Esther Velasco Ochoa, atestiguó este acto ceremonial de unión del contrato del matrimonio. Fueron pues un total de 32 parejas quienes aprovecharon la oportunidad que les brinda el gobierno del estado para contraer nupcias por la vía civil. La mayoría lo hicieron de carácter de bienes mancomunados, quienes se prometieron a permanecer unidos para siempre hasta que la otra los separe. Las 32 parejas escucharon atentas en la lectura del oficial del registro civil, quienes de manera colectiva exclamaron un sí, que aceptaban como compañeras a sus respectivas mujeres, quienes después aprovecharon el momento para darse un suculento beso en señal de amor. Tenemos que reconocer que Chiapas tiene un gobernador amigo, señaló el presidente municipal, pues hoy, gracias a él, tenemos estas campañas gratuitas de matrimonios masivos o bodas colectivas. Por su parte, la presidenta del DIF municipal, María del Carmen Trujillo Figueroa, comentó que las bodas colectivas se celebran gracias al gobernador del estado y a Leticia Cuello de Velasco, presidenta del sistema DIF Chiapas, dado la situación jurídica de las parejas en el estado. Asimismo, felicitó a las parejas, pues para el matrimonio no hay edad, es cuestión de sentir amor y ganas de estar con la otra persona, dijo. Este es mi reporte, Ariel, para Epicentro Informativo, desde Arriaga, Chiapas, Joel Cruz. Muchas gracias, Joel, gracias por tu reporte, buenos días. En un momento más voy a tratar de platicar con Zoé Robledo Aburto sobre este tema, el tema de la homologación del IVA. Y hay otro argumento por aquí, lo que sí le subieron es a los productos chatarras, a la comida chatarra del 5 al 8%. Bueno, quien quiera comprarse un paquete de Sabritas, pues puede hacerlo, de chetos o lo que quiera, pero lo va a comprar más caro. Pero cuando ya es un gusto, pues hay quienes se pagan su gusto. Voy a saludar, si me permite, el senador Zoé Robledo Aburto, este tema que preocupa a los chiapanecos. Zoé de inmediato, desde antes, fijó una postura a favor de los chiapanecos bien nacidos. El impacto negativo será mayor de lo que pretende recaudar el gobierno, dice Zoé Robledo Aburto, porque se ha manifestado en contra, y ayer subió a tribuna para decirle al resto de sus compañeros: soy solidario con las y las mexicanas de la frontera norte. Aquí he escuchado sus argumentos, fundamentalmente económicos, pero más allá de esta solidaridad, tengo que dejar claro que la frontera sur, y volteó a Chiapas, dijo, y Chiapas tiene los municipios más olvidados y de mayor marginación. Aquí el IVA del 11% no es un tema de competitividad o una estrategia de atracción de capitales, es un tema de compensación a los que menos tienen. Voy a permitirme saludar a Zoé Robledo Aburto, senador por Chiapas del PRD. Zoé, buenos días. Ariel, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Perdón que le levante esta mañana, pero nos levantamos con este tema tan preocupante. Tengo en la mesa, en el panel, aquí a Fernel Galvez Rodríguez y a Julio Rodríguez para analizar esta postura que usted bien ha asumido. Qué gusto saludarlos a Julio, a Fernel. Pues sí, efectivamente,
yo creo que es algo lamentable, una injusticia más para nuestro estado. De verdad que yo no sigo sin concebir que los senadores de todos los partidos hayan sido tan insensibles y hayan propiciado esta injusticia, más de pedirle a Chiapas en particular, pues que sea otra vez el estado que haga un sacrificio, que su población entre otra vez en un esquema impositivo que desde 1978 para el sur y desde 1995 pues era alguna señal, un mensaje de que se entendía que en el país hay dos fronteras con diferentes desafíos, con diferentes retos, pero que la del sur, dadas sus características tan particulares, sobre todo, como lo dije, de inestabilidad, de fragilidad de las instituciones, pues bueno, se tenía este único elemento, pero no, eso pareciera que no se vio. Y sí, déjame decirte que resulta a veces hasta triste que incluso senadores que como yo votamos en contra de este incremento al IVA, sobre todo los del PAN, nunca hicieran referencia a Chiapas o a la frontera sur. Entiendo que ellos representan a los estados del norte, representan a las maquiladoras, a estas grandes ciudades fronterizas, pero vaya, yo creo que nada más por un mínimo de solidaridad de los por lo menos 20 discursos de los panistas, jamás se mencionaba al sur. Yo les decía a ellos, es que no es lo mismo colindar con San Diego que con Quetzaltenango, que con el Petén, que con una región tan complicada como lo es también la frontera guatemalteca y senador, los municipios de Guatemala. Senador, ¿platicaste con Roberto Gil del PAN y con Mónica Arriola de Nueva Alianza antes de decidir esta votación? Porque coincidieron contigo. Sí, sin duda, platiqué con ambos. A Mónica, lo digo abiertamente, la felicité, porque ella en otra reserva que había hecho de otro artículo anunció también su votación en contra, y bueno, eso sin duda se le reconoce. Y con el senador Gil lo mismo, aunque creo que ahí tiene que ver que pues el voteo del PAN iba a ser en contra con indiferencia si eran de la frontera o no. Y yo le reconozco, pues vaya, que ellos están cumpliendo su papel de representación popular, sobre todo aquellos de Baja California Sur, de Baja California, de Chihuahua, de Nuevo León, de Coahuila, que pues bueno, se entiende cuál era su posición. Pero yo sí insisto que nuestros argumentos, si bien hay argumentos económicos, sobre todo de parte de Tapachula, nuestros argumentos serán distintos, serán unos argumentos de una frontera que, como lo dije en tribuna, no calificada por mí, sino por la Rand Corporation, es un territorio muy difícil de gobernar, porque de las 8 variables que predicen ingobernabilidad, en nuestra frontera sur existen 7, y esto se puede convertir en un elemento, en una chispa que a la gente le irrite y le dañe su propia dignidad, y eso pues en Chiapas nunca se debe de jugar con eso, creo. Claro. Senador, permíteme, te quieren preguntar también aquí Julio Rodríguez. Buen día, senador. Fíjese, ya hay respuestas. Hoy anuncia Juan Manuel Hernández Niebla, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Tijuana, que van a promulgarse como lo hicieron con el IETU, estos 37,000 ciudadanos que promovieron una acción legal. ¿Qué futuro le ve en el Senado a esta noticia donde ellos van a ampararse? Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades de tener éxito por una razón muy simple. Hay que recordar que cuando que este impuesto fronterizo ha tenido una historia, digamos, desde 1978, cuando se instauró. Después, en el 91, Salinas lo retiró, de 91 a 95,
y ahí de 95 es cuando regresa después de la crisis económica, y ahí es donde entra el sur. Cuando esto ocurrió, muchos estados del centro del país, sobre todo, se ampararon, pero en contra, aduciendo que ellos deberían de pagar la tasa del 10 y luego del 11%, porque no debe haber diferencia, y la consideran una medida discriminatoria contra ellos, contra los del centro. Y afortunadamente, en aquel momento, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación se pronunció en contra de todos estos amparos, diciendo que esta era una medida pues compensatoria, que había un reconocimiento de los desafíos de vivir en la frontera, que era una medida, hace una explicación de por qué era pertinente hacer la tasa diferenciada. Entonces, afortunadamente, gracias a los del centro justamente, hoy hay una jurisprudencia al respecto, y hay una opinión que no es una opinión nada más, es la opinión de la Suprema Corte, lo cual le puede servir de manera muy positiva como referente para justamente ganar esos amparos. Ojalá también se organice la gente del sur en este mismo sentido. Ok, senador, te quiere saludar Ferner Gálvez. Senador Zoé Robledo, muy buenos días. Para preguntarte, bueno, además de preguntarte, comentarte, ¿no?, de que otro golpe más a la perla del Soconusco. Tú sabes que han venido en una descompetencia prácticamente desleal en Tapachula, primero con las líneas aéreas, hoy tienen que pagar costos muy elevados por la falta de competencia en ese sentido. Otro golpe más al Soconusco. ¿Cómo ves el asunto por ahí con relación a, siempre ha habido un problema latente en cuanto a la parte separatista del Soconusco de Chiapas, con tanto problema que hubo, toda vez que en aquel el 14 de septiembre de 1824, cuando por consulta popular decidimos pertenecer a la Federación Mexicana? ¿Cuáles serán las consecuencias, senador? Pues mira, a mí sí me preocupa. En el Senado, ese es el tema que más les preocupaba, porque se oye qué pasa en Chiapas con los movimientos de separación y demás. Y yo les intenté explicar que, si bien, pues, por supuesto que yo no me pronunciaría jamás de acuerdo con eso, porque creo que los chiapanecos, como lo acabas de decir, hace casi 200 años decidimos nuestra mexicanidad con todo lo que esto implicaba y por voluntad propia. Pues son reacciones que se entienden y uno intenta justificarlas en función justamente de esta actitud de indiferencia, de menosprecio por la frontera. Yo también les explicaba a los senadores, en la frontera sur, por las propias condiciones, digamos que la ley del IVA, como estaba establecida, que decía que a partir de la franja fronteriza, 20 kilómetros de internación hacia nuestro territorio, era la franja que alcanzaba esta excepción, pues hacía que no todos los municipios, aunque estuvieran en frontera, tuvieran el beneficio. Yo incluso en la reserva que presenté, y déjenme aquí comentarles algo que es bien importante, porque también creo que hay momentos de definición de la representación política. Estoy hablando ahí con un exlegislador federal también, y él lo entenderá muy bien. Hay momentos de definición de la representación política que van más allá de los partidos y van mucho más allá de una ideología. Y creo que tiene que ver con la congruencia y con saber a quién se está representando. En el año pasado, en noviembre, nos reunimos un grupo de senadores de varios estados de la frontera, incluidos de la frontera norte, y presentamos un punto de acuerdo que lo que decía era lo siguiente: que esta franja no fue el elemento para determinar la excepción del IVA, sino que se considerara todo el territorio de los municipios que colindaban con Estados Unidos o con Guatemala. Un senador de Sonora y otro de Coahuila firmaron este documento. Todos los senadores de la frontera sur, todos, lo firmaron en su momento, porque decíamos que en Chiapas, por ejemplo, de los 19 municipios, se considerara todo el territorio de los 19 municipios, más el municipio de Comitán y el municipio de Bejucal. Los de Tabasco pidieron que también fuera lo mismo para Tenosique y para Balancán, en Campeche, Candelaria y Calakmul,
y bueno, y Otompe Blanco en Quintana Roo, que ellos tenían en todo el estado esta excepción. Se firmó y se presentó, porque nosotros creíamos que para que esta medida fuera positiva realmente para Chiapas, o más positiva, tenía que incorporar todo el territorio del municipio. Un ejemplo, Ocosingo, nuestro municipio más grande, pues no que tuviera solo la franja, sino todo el territorio en reconocimiento de su condición fronteriza y de los retos que representa. Y ese punto de acuerdo pues se les olvidó después, se les olvidó y simplemente hicieron como que nunca lo hubieran avalado, firmado y defendido, lo cual me parece muy irresponsable. Senador Zoé Robledo Aburto, bueno sería que invitara usted a los que votaron a hacer un recorrido por la frontera. Invítelos usted, caray, que vean cómo viven los chiapanecos que ocupan los 20 kilómetros de frontera, para que vean en lo sucesivo, pues tengan argumentos para votar a favor o a votar en contra, caray, hombre. No es lo mismo el sur que el norte del país. Pues sí, desde luego, yo creo que eso es lo más lamentable, que sigue habiendo una concepción en nuestra nación de una sola frontera. Solo hablan de la frontera norte. Yo se los decía a los amigos del PAN, cuando ustedes dicen la frontera y solo se refieren al norte, invisibilizan a nuestra frontera sur, porque cuando dicen en la frontera, las maquiladoras y esto, y yo debo de asumir que en Unión Juárez hay maquiladoras, y que en Suchiate hay maquiladoras, o como no me explico. Entonces es muy lamentable, es muy, creo que ejemplifica mucho cómo ven a Chiapas y cómo ven al sur en el resto de la República. Y algo que yo les decía, Chiapas ha vivido embates, agravios toda su vida. Este es uno más. A nuestras enormes aportaciones en energía eléctrica, azufre, petróleo, gas natural, jamás hemos recibido nada a cambio, porque otro senador del PAN decía, no les debemos nada, y le dije, oye, a nosotros nos debe mucho. Muy bien. Pero tampoco que se les olvide, pero a ese embate Chiapas va a sobrevivir. Pero a mí me preocupa mucho que a punto de cumplir 20 años de un movimiento tan importante con el zapatismo, este despertar de la sociedad y este grito tan profundo, se haya relajado ya tanto la visión hacia Chiapas. No hay que olvidar que eso hace 20 años, en términos de historia es muy poco. En 20 años para un ser humano sería mucho, pero en la historia de las naciones, de los estados, es muy poco. Acaba de ocurrir, vaya, y no se nos puede olvidar. Senador, le aprecio muchísimo, nada más no quería dejar de preguntarle, ¿platicó con Roberto Albores Gleason y con Luis Armando Melgar también? ¿Lo hizo como con Mónica y con Roberto Gil? Sí, desde luego tenemos conversaciones respetuosas, cordiales, pues, todos los días, y bueno, ellos me explicaban sus razones y yo no las puedo aceptar, reconocer, pero reconozco que son y respeto que sean opiniones distintas a la mía. Muy bien, senador, le aprecio muchísimo que haya tomado la llamada. Muchísimas gracias, saludos a Julio, a Ferner, gracias y saludos a todo el auditorio. Un abrazo, senador, buenos días. Senador senador Robledo Aburto, Zoé Robledo Aburto. Iba a decir que Roberto Albores no nos contestaba la llamada, a Julio ayer le dijeron que estaba dormido, bueno, por aquello de la foto que le subieron hace un par de meses de que se quedó dormido en el Senado. Yo no sé si el señor no ha despertado. Voy a la pausa. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el Libramiento Sur, número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El sufragio femenino significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política, además de que cada mujer pueda decidir sobre su vida y aceptar la posibilidad de la elección de mujeres para estar en cargos de representación pública, derecho ejercido anteriormente solo por hombres.
Apenas unos días se cumplieron en Chiapas 88 años en que se otorgó este derecho a la mujer, a votar y ser votada. Fue en 1925 cuando la entidad se otorgó este derecho a las mujeres del Estado, así como los derechos de ciudadanas, declarándolas jurídicamente iguales a los hombres. Es decir, que Chiapas fue el estado donde se aprobó primero el derecho del voto femenino, que en otras partes del país. Fue el tercer estado en ejercer ese derecho universal de la mujer. Desde hace 88 años fuimos pioneros en decretar el derecho en Chiapas y actualmente el licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del estado de Chiapas, ha puesto de manifiesto que la mujer chiapaneca ha logrado tomar conciencia de su propio ser y día con día deberá intensificar la búsqueda de su propia identidad. Faltan muchos eslabones por superar, pero con la participación de las chiapanecas en los asuntos nacionales, locales, en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, se seguirá el rumbo de la transformación y con ello lograr mejores prácticas democráticas. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Se dice que aquel que no conoce la historia está destinada a repetirla. Soy Tomás Aguilar y quiero invitarte a conocer las noticias que marcan el rumbo de la historia de Chiapas, México y el mundo, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Usted y yo tenemos una cita para conocer las noticias que despiertan a Chiapas en Amanecer Informativo. Y síguenos también en el canal 16 a través del sistema de cable diversión en los municipios de la zona frailesca, Zoque, Valle y la costa desde Tonalá hasta Escuintla. Amanecer Informativo en todo el estado de Chiapas como un baluarte del grupo ROCAF. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Las 7 de la mañana con 44 minutos, Fernel Galvez, ya para rematar este tema, ¿qué más nos pueden rematar a los chiapanecos del sur con el incremento al IVA, no? Pues déjame decirte, Adiel, es una situación bastante complicada, ya se lo estaba diciendo exactamente y correctamente el senador Zoé Robledo. Es una situación bastante complicada, es prácticamente un estímulo al retiro de los capitales del extranjero, en el caso del sur. La vez pasada habíamos comentado la importancia de que es de poder ver hacia el sur, hacia la frontera sur de nuestro país. Tú sabes de que están en un proceso de integración centroamericana, los 6 países que forman parte del Parlamento Centroamericano. Ellos vienen invitando a Chiapas en esta dinámica, pero esto de una u otra forma desalienta prácticamente a que vengan a hacer, no nada más hacer las compras correspondientes, sino también al turismo, porque también el turismo permite que hoy con este estímulo de que con un IVA que se mantenía en un 11%, permitía que pudieran venir las comidas, el acceso a productos, artesanías, a otro tipo de productos que se venden aquí en nuestro país, en la frontera sur, y eso de una u otra forma alentaba la economía y estimulaba la economía sobre todo del pequeño comercio en la ciudad de Tapachula y sobre todo en los lugares aledaños. Esto ha permitido ahora una situación complicada porque ya no hay marcha atrás, es decir, la posición de los senadores de Mónica Arreola, de Roberto Gil Suar y del senador Robledo, prácticamente es una posición en la que queda definitivamente de ellos, que creo que es de reconocerle esa posición política como tal. Sin embargo, ya no hay marcha atrás. Esto ya es decir, se van a homologar prácticamente los costos y los impuestos del IVA, y en cuanto al 16%, y esto va a ser una situación, por eso decía yo hace rato, nuevamente otro golpe a la perla del Soconusco. Tú sabes que la perla del Soconusco de una u otra forma tienen que atravesar, para poder llegar a la capital chiapaneca, tienen que pasar prácticamente casi los 260 kilómetros de litorales, llegar hasta Arriaga, desde la frontera con Guatemala llegar a la frontera con, digámoslo así, la frontera con el estado de Oaxaca, luego subir rumbo a Cintalapa, a Jiquipilas, para poder llegar. Entonces, nuevamente otra vez otro golpe a la perla del Soconusco, que deja en complicaciones bastante fuertes. Déjame decirte que yo por eso le preguntaba al senador Zoé, en el fondo hay un movimiento separatista del Soconusco. No nos olvidemos que cuando se decide el 14 de septiembre de 1824 por consulta popular decidir
decidir formar parte a la anexión mexicana o decidir ser mexicanos. Déjame decirte que no nos olvidemos que Escuintla no se anexó en aquellos entonces porque no aceptaron la consulta, sino fue hasta el 10 de agosto de 1842 cuando después deciden anexarse, y fue la parte que quedó ahí inmersa en medio de estas dos, prácticamente como una nación pequeña, pero de una u otra forma yo espero de que lo retomen y sobre todo la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, amigo Adiel, porque somos los responsables de las autoridades que nosotros merecemos tener, y sobre todo para que la gente vaya entendiendo que la decisión de tomar, nombrar o decidir a qué diputado federal va a representar a cada distrito, hay que pensarlo, porque ni los congresos locales deciden el país, qué país queremos tener. Son los diputados federales y los senadores prácticamente los que deciden en cuanto a el timón, el rumbo que debe tener un estado y un país, para que la gente vaya de una u otra forma muy detenidamente a qué representantes quiere tener, para que sepamos qué país queremos tener. Se equivocaron los ciudadanos, los electores. Déjame decirte que en los mercados, la mercadotecnia electoral es una situación bastante complicada. A veces, por la misma situación de miseria en la que se vive, se toman determinaciones en la que se prefiere sostener la alimentación durante 3 días y un abandono prácticamente después de 3 o de 6 años. Muy bien. Dejamos el tema aquí. Nada más quiero comentar que hubo también un incremento. Los senadores del PRD y PRI acordaron con la Secretaría de Hacienda modificar la reforma hacendaria en temas importantes como el impuesto sobre la renta, el aumento del impuesto del 5 al 8% a la comida chatarra, el régimen de pequeños contribuyentes, y se podrán reducir el 50% de las prestaciones sociales. Entonces pasa del 5 al 8% al impuesto a comida chatarra, Ferner. Así es, déjame decirte, Adiel, así como se han hecho los aumentos en las bebidas alcohólicas, el tabaco, hoy la comida chatarra, yo creo que déjame decirte que lo importante es mantener bajos impuestos en lo que es la canasta básica, que es la parte más importante para no pegarle a las familias más necesitadas. Con relación a la chatarra, como tú decías hace rato, si alguien quiere consumir la comida chatarra, que pague su gusto como tal. Yo creo que sí, este país se mueve de impuestos, pero hay que pegarle hay que pegarle realmente a los que más tienen. Y déjame decirte, lo voy a decir nuevamente de manera muy responsable, si me lo permites, Adiel. Tú sabes de que ahorita, por ejemplo, vas a los Oxxos, a las Sorianas, a las grandes empresas, ya no te preguntan, por ejemplo, para qué va a servir la aportación de tu redondeo de 50 centavos. Es un capital exageradísimo prácticamente que se viene recolectando, y además 5 centavos aparentemente no es nada, pero en grandes cantidades es ahí donde ellos son deducibles de impuestos. Lo que abre el debate, Ferner, es que hace un par de meses el expresidente Felipe Calderón llegó a Coahuila de una conferencia y dijo que la propuesta hacendaria que él tenía era pegarle a los servicios y no al consumo. Es decir, si tú ofreces, porque en esa época se dio el IETU, pero el IETU es un impuesto que le pega al servicio, sí, pero estás teniendo ingresos. Si a ti te pagan 10,000 pesos, tienes que pagar el IETU, o tenías que pagar el IETU, pero tienes entradas, tienes ingresos. En este caso es pegarle al consumo. Si tú no tienes recursos, compras un producto de consumo de primera necesidad, pues tendrás que desembolsar el IVA. Esa es la propuesta que cambió de un sexenio a otro. Así es. Yo creo que, Adiel, son situaciones bastante complicadas y tú decías hace rato, apenas estamos iniciando un partido de fútbol, estamos en el primer año de gobierno. Bueno, el tema también ahora de Alberto Patistán, para terminar, Ferner Gálvez, es un tema que sí los abogados hoy están comentando, que es un acto de justicia dejar libre a Patistán, pero también sería un acto de injusticia no aclarar quiénes son los responsables de los crímenes de los 7 policías que fallecieron hace 13 años. Déjame decirte, Adiel, que deja dos precedentes. Primero, en el sentido de que hoy el profesor Alberto Patistán Gómez va a tener la oportunidad prácticamente hoy, porque hoy hace el anuncio Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hoy se hace prácticamente el indulto, pero déjame decirte, el primer precedente es que cuando hay voluntad para poder liberar a alguien, se da.
Hoy la Cámara de Diputados y el Senado de la República hacen las ciertas modificaciones correspondientes en materia de indulto para que el presidente tenga esas facultades y poder indultar prácticamente al profesor Alberto Patistán. Esa es una, por un lado. Sin embargo, por el otro, quiero decirte de que no prueba su inocencia, es decir, el indulto corresponde al perdón del presidente de la República, como que si él hubiera cometido los actos los cuales se le imputan. Entonces, en este sentido, déjame decirte que los luchadores sociales, es decir, el Estado mismo, cuando quiere de una u otra forma estar en contra o están en contra de declaraciones o de su forma de hacer gobierno, a los luchadores sociales, como embudo, los meten a la cárcel. Es decir, imputándole diferentes delitos. Y cuando está en el momento de que se dan cuenta que es una injusticia para poder sacarlos, el Estado mismo dice que la ley prácticamente, como comúnmente decimos los chiapanecos, la ley es cuadrada y no se les puede prácticamente liberar con ese sentido. Eso es un asunto histórico aquí en Chiapas y en el país. Entonces es una situación bastante complicada, por eso te digo, deja dos precedentes. Cuando hay voluntad de liberar a una gente que de una u otra forma fue injusto el procedimiento en cuanto a en materia de delitos que le imputaban, cuando hay voluntad se les puede liberar. Y hoy queda ese precedente de buena voluntad del Estado mismo para liberar a un profesor y a un luchador social que no merecía estar los 13 años prácticamente que estuvo detenido en la cárcel, y ayer fue operado con una situación de un glaucoma que le fue detectado prácticamente en el 2010 a tiempo, y hoy fue intervenido quirúrgicamente con éxito, pero que hoy va a tener, y hoy su familia declaraba hoy por la mañana a su hija que está muy feliz la familia porque ya va a dejar esta pesadilla. Muy bien, Julio. A ver, abrimos el micrófono, Julio. Estas injusticias a las que se refiere nuestro compañero, usted público, es sobre la decisión de los jueces de desechar las pruebas de descargo que presentaron, donde varios testigos señalan que Alberto Patistán estaba en otro lugar cuando los hechos. Yo creo que esa era la parte medular, desde ahí se hubiera parado, pero lo dejaron pasar. Y pasaron 13 años. Muchos años. Y sobre todo, Adiel, los 60 años que pudo haber estado en la cárcel de manera injusta. Y esos 13 años, ¿quién se los devuelve? Bueno, hoy dice Rutilio Escandón, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que se demuestra que la justicia existe en el país y se fortalece la reconciliación. Reconoció y elogió la lucha incansable del gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, para impulsar y promover la libertad del indígena chiapaneco, que ha permanecido 13 años en la cárcel sin haber cometido algún delito, y aseguró que el mandatario estatal es un aliado de los derechos humanos, de la legalidad y seguridad de Chiapas. Asimismo, ponderó que la iniciativa enviada al Congreso de la Unión fuera aprobada para que enseguida la Cámara de Senadores, por 72 votos a favor y ninguno en contra, aprobara el dictamen con proyecto de decreto para modificar el artículo 97 bis al Código Penal Federal, en lo cual se subraya que ya sea por iniciativa propia o petición del Congreso, el Ejecutivo podrá conceder el indulto a las personas sentenciadas que no representen un peligro para la tranquilidad y seguridad pública, cuando existen indicios consistentes en violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Pero hoy también el abogado José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos, dice que las reformas al Código Penal Federal permitirá al presidente Enrique Peña Nieto que este jueves pueda decretar el indulto a favor del indígena Alberto Patistán Gómez, pero reconoce que el presidente Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco han dado muestras de sensibilidad por la falta de justicia que se había tenido a favor de Patistán, indígena Tzotzil, acusado por el homicidio de 7 policías y sentenciado a 60 años de prisión, y dijo que la Procuraduría vuelva a investigar de fondo hasta encontrar a los culpables del múltiple asesinato y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, que se haga justicia a las familias de los caídos. Bueno, dejamos ahí el tema. De un momento a otro se va a dar a conocer allá en la capital del país este anuncio y la fecha de liberación. Por lo pronto, el maestro está convaleciente en un hospital en la Ciudad de México, producto de una intervención quirúrgica. Hoy el Francisco Verdugo, cambio radicalmente el tema. A México le fue bien, al Piojo mejor, pero eso es un ensayo. ¿Qué tal, Adiel? ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros de la transmisión. Amigos de Escuchas, un placer saludarlos con información deportiva, por supuesto, previo a lo que será este partido crucial que tiene el representativo mexicano buscando el último boleto a la Copa del Mundo. Se vio bien, pero me parece que un poquito débil en la parte defensiva, ya que el equipo finlandés atacó
muy escasamente. Sin embargo, cuando lo hizo, puso en predicamentos y de ahí el resultado 4-2 en favor del equipo mexicano. ¿Qué le deja este partido? La presentación del Piojo Herrera para ver a sus muchachos. En las redes sociales se dice que el equipo del América contra el equipo de Finlandia. Bueno, pues prácticamente así es, porque son varios los elementos que convocó. ¿Cuántos jugaron ayer? 10. Bueno, 10. Pues hay convocados 10 jugadores y bueno, pues de estos seguramente la mayoría va a tomar parte. Ya lo sabes, Sambueza, que quería jugar también con la selección, pues no le dieron el permiso por parte de la FIFA porque ya había jugado en una ocasión con su país. Bueno, pues ahora resulta también que los panameños están diciendo que el Chaco Jiménez ya había jugado con la selección de Argentina en alguna ocasión por algunos minutos y esto podría ser considerarse como una alineación indebida del equipo mexicano. Se le puede otorgar indulto también al Chaco, ¿no? Bueno, ahora que estamos en ese tema puede ser, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque también ayer en el béisbol de las Grandes Ligas el equipo de los Medias Rojas de Boston se coronó campeón en la Serie Mundial al vencer 6-1 a los Cardenales de San Luis. Se desplomó el equipo de los Pájaros Rojos en este último partido y la serie terminó 4-2 en la Serie Mundial y con esto el equipo de los Patirrojos consigue su 8º título en el béisbol de las Grandes Ligas. Doble sorpresa porque ahí estaba el expresidente de México, ¿verdad? Sí, entrevistado por la cadena Televisa. Entrevistaron ahí a Felipe Calderón, que me parece está viviendo ya ahí en Boston, ¿no? Desde cuando era presidente en nuestro país. Él había manifestado que sus equipos en el béisbol son los Tigres y también el equipo de Boston, y vaya celebración anoche impresionante, más de 40,000 personas a un solo coro, cantando la victoria de su equipo. Repito, el equipo de San Luis me parecía que puede dar un poquito más, sin embargo se desplomó en este partido y finalmente la victoria para el equipo de los Medias Rojas de Boston en el béisbol de las Grandes Ligas. Y para concluir, nada más comentarte, dice Sergio Bueno que no está muy de acuerdo con el tema del arbitraje, no es nada nuevo, dice que a Jaguares le han marcado mal en estos últimos compromisos. El equipo chiapaneco va a enfrentar al Santos Laguna en unos últimos llamados para consolidarse en los primeros lugares de la calificación. Adiel, los deportes. Muchísimas gracias, Joel. Ya nos vamos, faltan 2 minutos para irnos. Solo le voy a comentar algo que estaba checando en las redes sociales, bueno, en los medios, en los cables internacionales. Descubren allá en Nigeria, y este va a ser tema seguramente de Julio más tarde con Tomás Aguilar, si no lo abordamos mañana. La policía de Nigeria descubrió una fábrica de bebés. Sí, arrestaron a 6 adolescentes embarazadas que se encontraban en el interior del lugar. ¿De qué se trata? De un laboratorio. Utilizan a las muchachas para embarazarlas, fabricar niños y entonces comercializarlos. Durante la redada en el inmueble ubicado en Obigbo, allá en Nigeria, en el sureño estado de Rivers, la policía también arrestó a una yerbera falsa que es propietaria de la clínica Rosa Natural y a otra mujer que apenas había dado a luz a un bebé el pasado fin de semana. Fábrica de bebés en Nigeria. ¿Qué condiciones estas? Mire usted, primero la esclavitud, y hoy el mundo sigue viviendo tragedias como estas. Lamentable. Ya nos vamos, muchísimas gracias por tu intervención, Julio Rodríguez, ojalá sea más seguido. Voy a tratar. Bueno, y Ferner Galvez como todos los jueves. Muchas gracias, Adiel, a la orden. Joel, gracias por venir al estudio. Gracias por la invitación, Adiel, que tengan un excelente día. Le dejo en compañía de Tomás Aguilar y Julio Rodríguez en Amanecer Informativo. Gracias, por supuesto, a Isla G y a todos los que hicimos posible este espacio. Buenos días, buen provecho. La nueva FM 94.7 presentó. La noticia tiene un lugar donde